Recuerdo aquellos días en los que Perú era visto como una maravilla en la región, un país con un buen pronóstico que atraía inversiones. Bueno, todo eso quedó en el pasado. No estoy seguro de en qué momento Perú se convirtió en la fea del baile. En estos días ha sonado fuerte el rumor de que Perú ha entrado en recesión. Al respecto, Alex Contreras, ministro de Economía, ha dicho que esto es falso, que no estamos en recesión. Solo es un mal momento producido por factores exógenos, las huelgas y el niño. Pues debo decir que las huelgas pueden ser un factor exógeno a la economía, pero no al gobierno. Una clara falta de liderazgo y firmeza ha permitido que las protestas persistan, así sean grupos minúsculos. Una recesión se produce cuando hay una caída en el crecimiento del PBI por 2 trimestres consecutivos. Cabe señalar que dichas cifras no se obtienen de forma inmediata. Hay un rezago en el tiempo, un retraso. Es por esa razón que la información disponible llega hasta el primer trimestre del 2023. Me refiero a trimestres completos, porque en lo que respecta a PIB mensual, tenemos datos hasta mayo. Si revisamos las cifras, veremos que hemos tenido una caída del 0,4% en el primer trimestre de este año. La última cifra disponible, la de mayo, indicaba una caída del 1,74% respecto al periodo anterior. Ahora el mismísimo ministro de Economía nos cuenta que en junio hubo una caída del 1%, por lo que estaríamos ante 2 trimestres consecutivos en rojo. Esa es la definición técnica de recesión. Sin embargo, para el ministro, esto se trataría simplemente de una contracción. ¡Se estabilizará! ¡Está bajo control! Mira, amigazo, cuando hay recesión hay señales claras. Aumento del desempleo, caída en el consumo, la inversión. En general todo se reduce, incluso los precios. Y es que al reducirse el consumo es esperable que haya una caída en los niveles de estos en la economía. No obstante, hay casos más achorados en los que la inflación se junta con la recesión, dándonos lo que se conoce como estanflación. Siendo así, los niveles de precios no son el mejor medidor para saber si nos encontramos en recesión. Por cierto, la inflación mensual y la interanual se han mostrado con una tendencia a la baja desde que Castillo se fue. Sin embargo, nos dejó una bomba de tiempo que luego mencionaré. Aquí voy a aclarar que con la inflación interanual me refiero a la que comparas 2 años distintos en un mismo periodo. Por eso tenemos estas curvas. Han tenido una pendiente positiva desde que Castillo llegó, alcanzando un punto de meseta en julio del año pasado para descender desde que el golpista se fue. Si nos referimos a la inversión, la privada, que es la que genera riqueza, podemos revisar el informe macroeconómico del primer trimestre del 2023 elaborado por el BCR. Vamos a darnos con la ingrata sorpresa de que los niveles de inversión se han ido reduciendo desde el 2022, cuando Castillo estaba en su máximo apogeo. Yo no creo que Dina sea una usurpadora ni mucho menos. Pienso que es la presidenta legítima. Sin embargo, es una pésima lideresa y de economía sabe tanto como de química. Su gobierno no ha dado la talla y por eso es que durante su gestión hemos tenido la peor caída en inversión privada. Y es que la reducción de la inversión se debe a la falta de nuevos proyectos mineros, gracias Castillo, así como a la desconfianza de los empresarios por los conflictos sociales. O sea, ¿quién carajo va a invertir si un par de semanas después una horda de castillistas van a venir a quemarte la planta o a saquear tus productos? Y así tienen la roncha de pedir que se industrialice el litio en Puno para poder exportarlo. No, el litio tiene que transformarse allá en la región Puno. En la región Puno tiene que industrializarse. Tiene que construirse las plantas de refinería en la región Puno. Esta caída en la inversión de forma continua y progresiva es algo gravísimo. Si deseas que haya desarrollo en tu país, es estrictamente necesario que haya crecimiento económico. Y este es directamente proporcional al nivel de inversión privada que vayas a tener en el territorio. Los grandes proyectos mineros como Quellaveco y Las Bambas han reducido su nivel de inversión considerablemente. Y es que este clima social no es propicio para exponer tus intereses. Si deseas obtener ganancias, ahora mismo Perú no es el lugar donde apostar. Y esto es preocupante, si tomamos en cuenta que no solo las grandes mineras ven con ojos desconfiados al país. Bacus redujo su nivel de inversión. Bacus. Tenemos, sobre todo en la sierra, fama de guaraperos, y aún así la más grande cervecera del país ve con desconfianza nuestro consumo. El plan anunciado en el mensaje presidencial de 28 de julio no me parece que fuera el mejor. Si bien se busca adjudicar nuevas inversiones, mientras no haya seguridad nadie querrá invertir aquí. Pienso que la inversión pública en infraestructura es necesaria, sobre todo para que haya facilidad y reducción en los costos de transporte desde el interior del país a las salidas nacionales.
Sin embargo, si no hay nada que transportar, entonces ese gasto público sería como el árbol que cae en el bosque. Otro punto que es un espantaempresarios es la subida del salario mínimo. Ya bastante poco atractivo es nuestro país hacia las inversiones. Subir la remuneración mínima vital sería raparte justo antes de declararte a la persona que te gusta. Si nos fijamos en el consumo de las familias, el privado, veremos que ha crecido modestamente. El informe del BCR hasta el primer trimestre indica que esto se debe, entre otras cosas, a un aumento ligero en el nivel de empleo. Eso nos lleva a la última característica de la recesión que vamos a revisar, el trabajo. La data disponible sobre desempleo es mucho más escasa que los otros factores que revisamos. En el sitio web del BCR solo hay cifras de Lima Metropolitana hasta junio de este año. En el primer trimestre sí que hubo un aumento en la PEA ocupada. Sin embargo, para el mes de mayo tuvimos una caída, la cual fue seguida de una pequeña subida en junio. La información no es completa, por lo que no podemos tomar esta variable como un factor para determinar si es que estamos en recesión. Entonces, tenemos la inversión sugiriendo recesión. En lo personal, pienso que este aspecto por sí solo muestra un pésimo pronóstico en la economía. Por otro lado, tenemos el consumo diciendo tímidamente que no es una recesión. ¿Cuál es la situación? Yo no soy fan de Dina ni de sus ministros. Tampoco es que piense que ella es una usurpadora, ni mucho menos una dictadora. Simplemente es una roja más que de chiripa terminó siendo presidente. No espero nada bueno en su gestión. Aquí debo confesar que me conformaba con que no cometiera las burradas de Castillo. Sin embargo, la situación no requiere un piloto automático. Se requiere alguien capaz y el ministro de Economía que tenemos, en mi opinión, no da la talla. Ni Dina. Hay economistas que son castillistas y quieren que Dina se vaya y juran que estamos en recesión. Luego están los lambiscones del gobierno que aseguran que no es así, que solo se trata de una contracción. ¿Tú qué opinas? Yo tengo mi opinión. La definición de recesión es clarísima y es lo que estamos viviendo. Caída en la producción por 2 trimestres consecutivos. Que no se estén dando todos los síntomas propios ahora mismo no significa que no estemos en una. Yo digo que estamos en recesión y pienso que el gobierno debería aceptar esto. Mientras más pronto lo hagan, más pronto tomarían medidas para mitigar esto y ver la forma de recuperar inversiones. Si viven en negación diciendo que su mediocre gestión es invento de castillistas y caviares, no vamos a solucionar el problema, que la economía peruana no se compara ni por asomo a lo próspera que era en años anteriores. Puede que te parezca pesimista esto, pero no. Yo no soy pesimista. No soy un pesimista, Tulio. Solo soy un optimista, bien informado.